Capítulo 7. Practicar el coraje en la cultura del miedo. Posiblemente no existe una relación más poderosa que la que vincula el miedo con la vergüenza, dos emociones que suelen actuar al unísono para crear la tormenta emocional perfecta. La vergüenza conduce al miedo y el miedo conduce a la vergüenza. Es tanta la furia con la que actúan que suele ser difícil determinar dónde termina una y comienza la otra. La vergüenza, o nuestro miedo a la desconexión, nos hace temer muchas cosas. Según mis observaciones, las cuestiones que más afectan a las mujeres son el miedo a ser imperfectas, a resultar comunes y corrientes, a no molar y a mostrarse vulnerables. En las siguientes secciones exploraremos estos problemas y aprenderemos de qué manera los elementos de la resiliencia y la vergüenza pueden ayudarnos a practicar el coraje y la compasión frente al miedo. El perfeccionismo es la voz del opresor. Anne Lamott. Bird by Bird, 1994. Vergüenza y perfeccionismo. Creo que he visto la película Flashdance al menos 20 veces. En los años 80 yo quería ser como el personaje de Jennifer Beals, Alex, que durante el día era una dura obrera de la construcción y por la noche se transformaba en una bailarina de gran talento y ambición. Por supuesto, mi parte favorita de la película es la famosa escena en la que Alex baila para acceder al engreído ballet de la escuela. Me avergüenza confesar la cantidad de camisetas que arruiné y el número de calentadores que compré. Por supuesto, no lo hice yo sola. Nada robaba más misterio en mi secreta fantasía Flashdance que quedar con mis amigas para cenar y darme cuenta que las 6 nos habíamos hecho la permanente en el pelo. Llevábamos una cinta en la cabeza y nos habíamos cortado las camisetas. Todas queríamos ser Alex de Flashdance. Era perfecta, la ropa rota le daba un aspecto sexy, y gracias a ella la soldadura resultaba fascinante, el ballet era genial, y el breakdancing parecía fácil. Pero la perfección era solo ilusoria. Me decepcionó saber que el director de la película contó con 4 personas diferentes para crear la secuencia de la audición. La actriz Jennifer Beals para los planos de su bello rostro, una bailarina profesional para las escenas de ballet, una campeona de gimnasia para los saltos y los brincos y un bailarín callejero para el breakdance. Tantas horribles permanentes y dinero invertido en calentadores. ¿Para qué? Para intentar alcanzar un nivel de perfección que no existe. Si nos parásemos a analizar las expectativas que nos planteamos, descubriríamos que, como en la escena de Flashdance, nuestro concepto de la perfección es tan irreal que no puede existir en una sola persona. En realidad, se trata de una combinación de piezas o fragmentos de lo que consideramos perfecto. Porque el problema es que no solo queremos ser buenas en lo que hacemos, sino perfectas, y para formar nuestra vida pretendemos hacer un montaje de los mejores momentos de lo que vemos. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea de hacer un montaje para alcanzar la perfección? Tenemos la respuesta en las narices, de la telaraña de la vergüenza. Si nos detenemos a observar a todas las personas que conforman nuestra telaraña de la vergüenza, familiares, parejas, amigos, nosotras mismas, colegas, miembros de grupos, etc., con mucha probabilidad podremos identificar qué expectativas tienen esas personas de nosotras, en especial en torno a alguna de las categorías de la vergüenza, como el aspecto físico, la maternidad, la forma de criar a los hijos, el trabajo y la familia. La razón principal por la que las expectativas sobre estos temas nos influyen tanto tiene que ver con la premura con la que nos imponen. El día mismo de nuestro nacimiento surgen las expectativas inmediatas de que seremos monas y atractivas, que creceremos, nos casaremos, tendremos éxito, seremos madres, demostraremos dotes naturales para criar a nuestros hijos y formaremos familias cuerdas y equilibradas. Para complicar todavía más las cosas, aparecen en escena los medios de comunicación, que nos inundan de imágenes que son literalmente un montaje para vendernos la idea de que la perfección es fácil de conseguir. Contemplamos a nuestro recién nacido y avanzamos a toda velocidad la película de sus vidas, pensando y soñando con su potencial. Como padres incluso pensamos, todavía no he fastidiado nada, así que mi bebé podría tener todo lo que quisiera. En algunas familias, estas expectativas se exponen en voz alta y clara, en otras permanecen más latentes. Pero al margen de cómo se articulen en casa, las niñas y las mujeres encontramos día tras día ese mismo tipo de mensajes, y cada vez más reforzados en los programas de televisión que vemos, en los libros que leemos, en los juguetes que nos regalan para jugar, en las conversaciones que oímos sin querer y en lo que nos enseñan los educadores y el resto de las jovencitas o mujeres con quienes tratamos. El poderoso efecto de estas expectativas puede apreciarse claramente en temas como la imagen corporal, el cuidado de otras personas y la maternidad,
que son 3 de los mayores problemas de perfeccionismo que surgieron en la investigación. Ahora analicémoslos uno a uno, empezando por la imagen corporal. La imagen corporal. Al identificar por primera vez las categorías de la vergüenza, determiné que el aspecto físico era un ítem independiente que supuestamente debía reflejar todas las partes de nuestra imagen, incluida la corporal. Pero al recopilar más datos, me di cuenta de que el tema específico de la imagen corporal ocupa un lugar más que merecido en la lista de categorías de la vergüenza. Si bien el aspecto físico es una categoría amplia que engloba desde la imagen corporal hasta la vestimenta y desde el estado físico hasta el estilo, la imagen corporal es la fuerza que alimenta la vergüenza sobre el aspecto físico. De hecho, la imagen corporal es el único tema que se acerca más a la condición de desencadenante universal, puesto que más del 90% de las participantes de mi estudio se avergonzaba de su cuerpo. Esta sensación es tan fuerte y con frecuencia se encuentra tan profundamente enraizada en nuestra psique que en realidad determina por qué y cómo sentimos vergüenza en muchas de las categorías restantes, incluidas la sexualidad, la maternidad, la forma de criar a nuestros hijos, la salud, el envejecimiento y la capacidad que expresamos demostrando seguridad en nosotras mismas. Nuestra imagen corporal es lo que pensamos y sentimos en relación con nuestro cuerpo, la imagen mental que nos hacemos de nuestra forma física, a pesar de que por desgracia nuestras imágenes, pensamientos y sentimientos puedan tener muy poco que ver con nuestro aspecto real. La imagen corporal es la imagen que nos hacemos sobre cómo es nuestro cuerpo en comparación en cómo debería de ser según nosotras. Si bien normalmente hablamos de la imagen corporal como un reflejo general de nuestra apariencia, no podemos ignorar las cuestiones específicas, es decir, las partes corporales que confluyen para crear esa imagen. Si trabajamos desde el concepto de que las mujeres solemos sentir vergüenza cuando quedamos atrapadas en una telaraña de expectativas contradictorias, incompatibles y estratificadas sobre quiénes, qué y cómo deberíamos ser, no podemos ignorar que existen determinadas expectativas planteadas por la sociedad y la comunidad para que cada minúscula parte de nosotras, literalmente de la cabeza a los pies. Enumeré una a una las partes de nuestro cuerpo, porque creo que son importantes. Cabeza, pelo, cuello, rostro, orejas, piel, nariz, ojos, labios, barbilla, dientes, hombros, espalda, pecho, cintura, caderas, vientre, abdomen, nalgas, vulva, ano, brazos, muñecas, manos, dedos, uñas, muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedo de los pies, vello corporal, fluidos corporales, granos, cicatrices, pecas, estrías y lunares. Una vez más, apuesto a que si analizas cada una de estas áreas encontrarás una imagen corporal específica para cada una, sin mencionar tu lista mental de cómo te gustaría que fuese en ti y de las identidades indeseadas que pretendes evitar. Cuando nuestros cuerpos nos llenan de disgusto y sensación de futilidad, la vergüenza puede alterar radicalmente nuestra forma de actuar y situarnos en el mundo. Piensa en la mujer que se queda en silencio en público por miedo a que sus dientes manchados y cariados inciten a la gente a cuestionar el valor de sus aportaciones. O ponte en el lugar de la mujer que me dijo una vez que lo único que odia de ser gorda es que se siente constantemente presionada por caerle bien a la gente. Y así lo explicó. Si eres maliciosa, te expones a que hagan un comentario cruel sobre tu peso. Las participantes en mi investigación mencionaron asimismo que avergonzarse de su cuerpo les impedía disfrutar del sexo o les obligaba a mantener relaciones sexuales aunque no les apeteciera, porque en realidad lo único que deseaban desesperadamente era conseguir algún tipo de constatación física de su valor como mujeres. También hubo quienes hablaron de la vergüenza de sentir que sus cuerpos las traicionaban, aludiendo a las enfermedades físicas, las enfermedades mentales o la infertilidad. La cuestión es que solemos conceptualizar la imagen corporal de un modo demasiado limitado, cuando en realidad se trata de mucho más que querer ser delgada y atractiva. Cuando empezamos a culpar y odiar a nuestro cuerpo porque no consigue satisfacer nuestras expectativas, empezamos a dividirnos en partes y a alejarnos de nuestra totalidad, de nuestro ser auténtico. No podemos hablar de vergüenza e imagen corporal sin hacer referencia al cuerpo femenino durante la gestación, que a mi entender atraviesa diversas etapas, cada una de las cuales es susceptible de avergonzar a su modo. Primero está la mujer que quiere tener un hijo. He oído infinidad de historias sobre la presión de estar delgada y en buena forma antes del embarazo. Como hemos visto en páginas anteriores, una mujer asumió el cuidado de su propia salud y la atención prenatal de su hijo por vergüenza a que el médico le dijera que estaba demasiado gorda para llevar adelante una gestación. Luego está el cuerpo gestante. ¿Existe alguna imagen corporal que haya sido más explotada en los últimos años?
No me malinterpretes, estoy completamente a favor de indagar en las maravillas del cuerpo de la mujer embarazada y de quitarle el estigma y la vergüenza asociada al vientre abultado. Pero no lo reemplacemos por una imagen creada por ordenador, retocada y vergonzosa para el resto de las mujeres por imposible de imitar. Las estrellas de cine que ganan un poco de peso y se dejan fotografiar para promulgar la idea de «mirad, yo también soy humana», pero cuyas estrías son eliminadas mediante algún programa informático, no representan la realidad que la mayoría de nosotras debemos afrontar cuando estamos embarazadas. Y por último, está el cuerpo femenino posembarazo. Mientras las mujeres me contaban los problemas de imagen corporal que habían sufrido después de tener a sus bebés, lo que llegaba a mis oídos era mucho más que una lista de experiencias de vergüenza. Era angustia, pérdida, ira y miedo. Además de ganar peso y tener hemorroides y estrías, las mujeres debemos hacer frente a algunos cambios permanentes y sumamente reales que suelen aparecer después del embarazo y el parto. También en este aspecto, los medios ejercen una enorme presión y generan expectativas inalcanzables sobre el cuerpo post-embarazo. Se supone que en una semana podremos volver a ponernos vaqueros de tiro bajo y camisetas que dejen el ombligo al descubierto, y que luciremos una bolsa para pañales de $500 y llevaremos a nuestros niños de un lado a otro como si fuesen el accesorio más cool del año. La crianza de los hijos es también una categoría de la vergüenza en la que entra en juego la imagen corporal. Puesto que admito ser una madre imperfecta y vulnerable, no soy de las que se suben al carro de culpar a los padres por todo, en especial a las madres. Dicho esto, te contaré lo que he descubierto en mi investigación, que la vergüenza crea vergüenza. Madres y padres ejercen una tremenda influencia sobre el desarrollo de la imagen corporal de sus hijos, pero en el caso de las niñas, son las madres quienes particularmente continúan presionándolas en relación con su peso. A mi entender, en el ámbito de la crianza de los hijos y la imagen corporal, los progenitores forman parte de un continuo. En uno de los extremos aparecen quienes son conscientes de estar desempeñando un papel sumamente influyente en la vida de sus hijos, y dado que actúan como sus modelos a seguir, trabajan arduamente para crear en ellos comportamientos positivos relacionados con la imagen corporal. Aceptarse uno mismo, aceptar los demás, no hacer hincapié en lo inalcanzable o lo ideal, centrarse en la salud más que en el peso, deconstruir los mensajes de los medios, etc. En el otro extremo aparecen los padres que aman a sus hijos e hijas tanto como los del otro grupo, pero que están tan decididos a ahorrarles a sus hijos el dolor de tener sobrepeso o de ser poco atractivos, y a sus hijos el dolor de ser débiles, que hacen cualquier cosa con tal de impulsar a sus hijos a conseguir el ideal, incluso a costa de denigrarlos y avergonzarlos. Muchos de estos padres tienen problemas con su propia imagen corporal y procesan su vergüenza avergonzándolos. Por último, están quienes adoptan un término medio y realmente no hacen nada por contraargumentar los aspectos negativos de la imagen corporal, pero tampoco avergüenzan a sus hijos. Por desgracia, debido a las presiones sociales y a los medios, la mayoría de estos niños no parecen desarrollar fuertes aptitudes de resiliencia a la vergüenza en el ámbito de la imagen corporal. Mi conclusión a este respecto es que en esta cuestión no hay lugar para neutralidad. O bien trabajas activamente para ayudar a tus hijos a desarrollar un concepto positivo de sí mismos, o por el contrario, los lanzas a las fauces de las expectativas impuestas por los medios y la sociedad. Como puedes ver, todo lo que pensamos, odiamos, detestamos y cuestionamos sobre nuestro cuerpo tiene un alcance mucho mayor y afecta mucho más que nuestra apariencia. El tremendo alcance de la vergüenza corporal puede causar un gran impacto en nuestra forma de vivir y de amar. Lo mismo puede decirse del cuidado de otras personas y de la maternidad. El cuidado de otras personas. No me sorprendió oír una gran cantidad de historias dolorosas relacionadas con la dificultad de hacerse cargo de un cónyuge enfermo o de un familiar anciano. Para las entrevistadas, las experiencias más difíciles se centraban en el cuidado de los padres enfermos o de edad muy avanzada. En el campo de la salud mental, reconocemos que asumir el cuidado de otras personas es uno de los acontecimientos más estresantes de la vida de un individuo. Cuando las mujeres a las que entrevisté me hablaban de la ansiedad, el miedo, el estrés y la vergüenza que les producía convertirse en cuidadoras, lo que yo detectaba en sus palabras eran los demonios del perfeccionismo. Independientemente de los términos que empleaban, podía oírlas comparar la dura realidad de sus responsabilidades diarias con sus imágenes idealizadas de una asistencia exenta de estrés, piadosa y gratificante. Me temo que imaginar el cuidado de una persona necesitada como una tarea exenta de estrés, piadosa y gratificante, es un lujo al alcance únicamente de quienes aún no se han involucrado por completo en el proceso. Al pensar en la posibilidad de tener que cuidar a uno de nuestros padres o de nuestra pareja, cuando sea anciano,
Lo que sentimos en realidad es ansiedad, tristeza y temor. Y para anular esas incómodas emociones, a veces nos convencemos de que nuestro caso será diferente, de que no resultará tan horrible como lo es para la mujer que trabaja junto a nosotros en la oficina o para ese buen amigo nuestro cuya madre es un caso difícil. Intentamos huir de la realidad obsesionándonos con las posibilidades de la perfección. Todo saldrá bien. Será una excelente oportunidad para que pasemos más tiempo juntos. Por eso, cuando de verdad nos toca cuidar de una persona, nos sorprende comprobar que nuestra idea del te quiero y es un privilegio poder cuidar de ti se ha convertido en te odio y estoy preparada para que mueras, porque necesito recuperar mi vida. El estrés, la ansiedad, el miedo y la angustia se magnifican en el momento en que la vergüenza y el autodesprecio se instalan en nuestra vida. ¿Es que acaso somos monstruos? ¿Cómo es posible que nos sintamos así? No somos monstruos, y nos sentimos así porque somos seres humanos que intentan gestionar un acontecimiento muy importante de su vida con una ínfima porción del apoyo y los recursos que normalmente se les ofrece a las personas en crisis. Durante las entrevistas, las mujeres que cuidaban de terceras personas eran increíblemente duras consigo mismas. Con frecuencia parecían decepcionadas y a veces incluso disgustadas por carecer de aptitudes naturales para hacerse cargo de la tarea que les había tocado en suerte. Y al indagar más profundamente en esa decepción, muchas comparaban sus experiencias de cuidadoras con la maternidad y se autodefinían como personas buenas y amables cuyas aptitudes para cuidar de otros de alguna manera les habían jugado una mala pasada. La gente suele cometer el error de comparar el cuidado de otras personas con la paternidad, algo que desde un punto de vista superficial podría tener cierto sentido. Pero si de verdad analizamos las diferencias, vemos que se trata de áreas absolutamente diferentes, y que creer que son la misma cosa no hace más que preparar el terreno para la vergüenza. En primer lugar, no tenemos la misma relación con nuestra pareja o nuestros padres que con nuestros hijos. Cuando estamos bañando a nuestros niños, no tenemos que mordernos los labios para no llorar, pero eso es exactamente lo que yo hice la primera vez que bañé a mi abuela, y eso que ni siquiera era su principal cuidadora. Quien había asumido la tarea de ocuparse de mi abuela y de la hermana de mi abuela al mismo tiempo era mi madre. La energía que necesitamos para cuidar de los niños se alimenta de la promesa, en tanto que el cuidado de otro adulto suele estar impregnado de miedo y angustia, en especial si esta persona se encuentra al final de su vida o se enfrenta a un futuro incierto. El miedo y la angustia no nos dan fuerzas, por lo general nos privan de energía. En segundo lugar, vivimos en una sociedad que ha creado sistemas específicos para apoyar a padres e hijos. Las escuelas y las guarderías son los más obvios, pero hay muchos otros. Las mesas, las casas, los coches, los restaurantes, todo está construido para familias definidas como padres e hijos. Existen miles de libros y revistas para padres. Existen innumerables grupos de juegos y actividades organizadas. Como padres, se nos ofrecen infinidad de oportunidades para que todo cuadre y podamos entablar una conexión. Sin embargo, cuando cuidamos de otro adulto, ya sea de alguna de nuestros padres o de alguna otra persona, nada cuadra. Nuestros trabajos penden de un hilo, porque constantemente necesitamos pedir permiso para cumplir con las revisiones médicas o atender emergencias. Nuestra pareja ya no puede bajar las escaleras de nuestra propia casa, o nuestro padre se niega en rotundo a mudarse con nosotros, si es que existe esa posibilidad. Y lo peor de todo es que nos sentimos absolutamente desconectadas. Así que para poder preservar la energía que nos hace falta para cuidar de otras personas, nos desenganchamos de nuestra vida y nos enchufamos a la de quien tanto necesita nuestro tiempo y atención. Hay un elemento que la paternidad y el cuidado de un adulto tienen en común, y por desgracia no es positivo, que en ambos casos todo el mundo es crítico. Chelsea, una mujer de casi 60 años, se expresó muy claramente sobre el escrutinio al que era sometida como cuidadora. Mi padre murió hace 2 años de forma repentina e inesperada. Mi familia quedó destrozada, en especial mi madre. Ella ha estado enferma desde siempre y él era el único que la cuidaba, así que ahora somos nosotros los que cuidamos de mi madre. O mejor dicho, la que cuida de mi madre soy yo. Mi hermano mayor está demasiado ocupado con su importante vida y mi hermana ha asumido el papel de observar y criticar cada uno de mis movimientos. Hace alrededor de 6 meses, mi esposo y yo nos dimos cuenta de que ya no podíamos continuar, ni física ni emocionalmente. Entonces decidimos ingresar a mamá en una residencia cercana a nuestra casa. Bueno, mi hermano y mi hermana se quedaron de piedra. Concretamente, mi hermana me acusó. No puedo creer que vayas a meterla en una prisión como si fuese un criminal. Y mi hermano simplemente dijo, me niego rotundamente, en este tono carente de sensibilidad tan típico de él.
Por supuesto, ambos aseguraron que debido a sus agitadas vidas no podían